Bueno, me voy a presentar. Buenos días, buenas tardes, depende de dónde os estéis conectando en este momento. Mi nombre es Laia Terol y soy psicóloga, soy arteterapeuta, también psicóloga de emergencias. Estoy formada y en formación también de trauma, de duelo en situaciones críticas, en situaciones difíciles. Tenemos por delante una sesión clínica que tiene muchísimo que ver con el curso de experto en prevención e intervención en conducta suicida, ¿sí? Entonces, voy a compartiros el PowerPoint para empezar. A ver. Sí que quiero también comentaros que soy la coordinadora de este curso, de esta formación, y estoy a disposición también para poder contestar algunas dudas o algunas cuestiones que pudieran surgir. Podemos dedicar los últimos 15 minutos de esta sesión clínica o 20 para poder hacer preguntas tanto de la misma sesión como del contenido del curso, si tenéis alguna duda o alguna pregunta. Mi intención en esta sesión es poder poner el foco en lo que entendemos la importancia del abordaje de la conducta suicida desde una perspectiva integradora y desde una perspectiva mm, interdisciplinar a la hora de trabajar, ¿sí? Entonces, continúo también diciendo que muchas gracias también a ISE por ofrecerme esta posibilidad de poder compartir y poder también realizar la coordinación del curso y de la formación, que es todo un reto, la verdad. Vale, dicho esto, voy a compartir pantalla. Se ve bien, ¿eh? Entiendo que sí, que se ve bien la pantalla. De acuerdo. A ver, un segundo, perdonadme, que ahora, vale, bien, que tenía puesto otra cosa. Bien, sí, sí, todo claro. Muy bien, ahora sí que veo el chat. Muy bien. De acuerdo. Muy bien, pues tenemos por delante una sesión en la que me gustaría poder compartir con vosotros esta mirada desde el abordaje del suicidio, de la conducta suicida, desde una perspectiva interdisciplinar y una mirada integradora. Esta sesión es a modo de introducción del curso de experto en prevención e intervención en suicidio, como os comentaba, que empieza en marzo del 2023, del año que sigue, el año que viene. Cuando hablamos de suicidio, ¿no? Sí que me gustaría también que esta sesión fuera una apertura a la interrogación, a la cuestión, a la duda, a la incertidumbre, a todo aquello también que nos genera como profesionales, ¿no? Y como personas ante la situación de conducta suicida, ¿sí? Entonces, hay diferentes términos cuando hablamos de suicidio que aparecen en cuanto a toda la teórica y en cuanto a toda la práctica cuando estamos trabajando en esta cuestión, ¿no? Como la conducta suicida, el suicidio consumado, las autolesiones, ¿no? Poder también diferenciar toda la cuestión de autolesión, ¿no? De las diferentes etapas o fases dentro de lo que es la conducta suicida, los gestos suicidas, la ideación y cómo nombrar también al suicidio, cómo nombrar también la conducta y cómo nombrar también lo que es el acto de darse muerte a uno mismo. Vamos a ir viendo algunos datos que quizá algunos ya los conocemos, pero vamos a contextualizar un poco en esta sesión. Según la OMS, a fecha del año pasado, del 2021, cerca de unas 700.000 personas se suicidan al año alrededor de todo el mundo. Por cada suicidio consumado hay muchas tentativas de suicidio, ¿sí? En la población en general, un intento de suicidio no consumado es el factor individual de riesgo más importante. Luego veremos también, aunque no voy a desarrollar en esta sesión mucha temática, sí que me gustaría plantar unas bases, sobre todo generar unas dudas, y sí que me gustaría también poder contextualizar un poco, en el sentido de las fases que comportan la conducta suicida, que ahora las iremos viendo. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años.
El 77% de los suicidios se produce en países de ingresos bajos, medianos. La ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento, disparo con armas de fuego son algunos de los métodos más comunes en el suicidio, ¿no? En todo el mundo. Según los países eso también es distinto, también varía. Sabemos que la cultura, toda la sociedad, ¿no? También es distinto de un lugar a otro y sabemos que hay variaciones. Se estima también que el 85% de las personas que atentan contra su vida sufren algún tipo de enfermedad mental. 85%. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un porcentaje en el que no hay una enfermedad mental. ¿Sí? Puede ser, que es cierto, que no haya una enfermedad mental diagnosticada, pero hay una gran parte dentro de la conducta suicida que no está incluida dentro de la enfermedad mental. Este es un hecho importante también a tener en cuenta. El 40% de los suicidios consumados se producen en el domicilio, con toda la implicación que tiene en las familias. Normalmente lo encuentran familiares. Y vale, voy a ir siguiendo un poco el chat también mientras hablo con vosotros. Vale. Vale. Bueno, entiendo que sí, que la mayoría está viendo la pantalla compartida. También, bueno, está, creo que Tony, que es el técnico, que si fuera que no, me lo diría también. Vale, entonces, vale, perfecto. Sí, entonces, la mayor parte o sea, una gran parte, un gran porcentaje de suicidios se produce en entorno familiar, en domicilio, con lo que implica, y con lo que implica también el resto del porcentaje que se produzca en otro lugar. Esto también es un hecho importante, ¿no? Si se produce, ¿dónde se da la muerte? Si se produce en casa, en qué lugar de la casa, si se produce fuera, si se produce en el trabajo. Esto también nos está dando una información. Hay toda una área de investigación también en la parte de investigación en cuanto a la conducta suicida, que también veremos en el curso, en la formación, y estos datos son importantes. Entonces, se estima que alrededor de cada 40 segundos una persona comete suicidio en alguna parte del mundo y que cada suicidio tiene un serio impacto al menos sobre 6 personas, ¿no? A la que todavía sigue siendo un tema tabú, difícil de hablar. Estamos hablando de lo que no se habla, estamos abriendo un tema que es complicado, es complejo para todos o para casi todos. Y generalmente siempre alguien conoce a alguien que, ¿no? y tiene un efecto sobre el entorno también y sobre las personas que conocemos. Entonces, a ver. ¿De qué hablamos, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de suicidio entonces? Estamos hablando, yo aquí he puesto algunas cosas, pero sí que me gustaría que cada uno, cada una de vosotras pudiera pensar qué le sugiere el suicidio, qué le sugiere hablar de cuando uno se da muerte a sí mismo, porque estamos hablando, a mí me hace pensar que estamos hablando de la muerte, ¿no? Evidentemente, estamos hablando también de la otra cara de la moneda, que es la vida, y estamos hablando de lo que es el diálogo entre la vida y la muerte, ¿sí? Está en torno a la muerte, está quizá el miedo a morir, el miedo a sufrir, el miedo a la falta. Estamos en una sociedad que mayoritariamente está enfocada en la falta muchas veces, en lo que nos falta y por tanto a lo que tenemos que rellenar, ¿no? Y hay veces que hay cuestiones que son difíciles de gestionar. Entonces, estamos hablando también de la vida, ¿no? Yo aquí he puesto como que el miedo a, pero bueno, me gustaría, ¿no? Si os parece bien que cada uno pudiera conectar con lo que le suscita, ¿no? La conducta suicida, el suicidio, porque también estamos hablando de la vida y quizá hablamos de un miedo a vivir o un miedo a sentir, no lo sé, ¿no? Son cuestiones. El diálogo constante entre vida y la muerte está cuando estamos trabajando, cuando estamos atendiendo, cuando también nos toca alguna situación en un entorno cercano, en nuestra propia familia, y nos convertimos también en supervivientes. Estamos hablando de este diálogo constante entre el vivir y el morir, ¿sí? Por tanto, también estamos hablando del sentido al que nosotros le damos y otorgamos a la vida, a la existencia, al estar aquí,
y también de alguna manera estamos hablando de cómo gestionamos nuestra experiencia, nuestra propia experiencia de vida, experiencia vital, nuestros momentos a lo largo del ciclo vital, las crisis que se producen, los cambios que se producen, cómo los gestionamos, cómo gestionamos también las pérdidas, los duelos que nos permiten poder trascender y poder resituarnos y colocarnos en un lugar distinto a medida que vamos avanzando en la vida y por tanto de la gestión emocional, incluso de la intensidad a veces de esta emoción o de este sentir o de esta percepción que tenemos del mundo que nos rodea, de la sensibilidad. Voy a añadir también de la sensitividad y también de la profundidad en la que los seres humanos podemos llegar a experienciar nuestra propia vida y nuestro entorno, ¿no?, más cercano. Bien, entonces, cuando hablamos de suicidio, es el acto de quitarse la vida y es algo que está desde siempre, no es una cuestión nueva. Sí que es cierto que ahora hay todo un movimiento a raíz coincidente, ¿no?, de la pandemia vivida recientemente, de todos los efectos, tanto de la enfermedad como de los fallecimientos, como del confinamiento, como de las medidas que se han tenido que tomar. Todo esto ha tenido una implicación en cada uno de una manera distinta que pone en juego cómo nosotros hacemos frente a una situación difícil que nos pone en cuestión, ¿no? A tantos niveles, tanto en lo personal como en lo familiar, en el trabajo, ¿sí? Y se pone de manifiesto la capacidad de recursos que tenemos para afrontar todo esto o la falta de recursos para afrontar todo esto. Entonces, no es algo nuevo, evidentemente el suicidio viene de siempre, o sea, siempre ha estado ahí, pero sí que ahora hay toda una atención puesta porque también ha habido un incremento muy grande de suicidios consumados y también de conducta suicida, ¿sí? Con lo cual, de alguna manera, pues hace que el foco ¿no?, se coloque ahí y que podamos también atender, que podamos investigar, que podamos estudiar cómo es esta parte del ser humano. El vocablo viene del latín, sui, de sí mismo, y caedere, que es matar, y se trata de un neologismo en sí, lo que es el suicidio, la palabra, que aparece en Inglaterra en el siglo XVII. ¿Sí? Es un fenómeno realmente profundamente ideológico y moral. Estamos hablando de cuestiones éticas, estamos hablando de valores, estamos hablando de visión del mundo, estamos hablando de muchísimas cosas cuando hablamos del suicidio y la conducta suicida, no solamente de una definición, de una estructura de cómo funciona el comportamiento humano, sino que estamos hablando de un suceso existencial, ¿sí? Entonces, a través de la historia ha sido referido de muchas maneras diferentes y pasando como, por ejemplo, nombrar, ¿no?, la muerte voluntaria, el acto de darse muerte o la muerte por suicidio. A lo largo de los tiempos también ha sido entendido el suicidio como un acto criminal, muchas veces también ligado a una visión moral desde la religión, a veces también, como acto contra uno mismo, equivalente a lo que fuera un homicidio. También en algunas culturas, en algunos momentos históricos, se puede ver como un acto heroico, propio también de la locura, asociado a la locura, a la enfermedad mental, entre otras cuestiones. Por tanto, es susceptible el suicidio, la conducta suicida, de ser catalogado de bueno o malo, en función de la sociedad, en función de la cultura, en función de la religión, ¿no?, que sostiene esa conducta, ese acto de los miembros o de algunos miembros de esa sociedad. Cuando cuando aparece esta calificación entre bueno o malo y aparece este juicio, ¿no?, de valor, aparece tanto a nivel social como a nivel personal. Y nos ocurre tanto como si a nivel personal conocemos a alguien como a nivel profesional, ¿no? A veces no se puede separar tanto. Yo invito de alguna manera a las personas, ¿no?, que nos dedicamos a la psicología o a terapias, al acompañamiento, ¿no?, de personas que están en esta situación, que están en esta
en este hilo tan fino entre la vida y la muerte, también que se puedan cuestionar, ¿no? Una misma cómo lo ve de forma franca, de forma honesta, ¿sí? No tanto desde la teórica y de los libros, que está muy bien, evidentemente sí nos hacen falta, y de la continua formación, sino también de una cuestión personal para que uno pueda también valorar cuál es la mirada que tiene ¿no? hacia esta cuestión, porque es de esta manera también que nosotros acompañamos. Si nosotros lo juzgamos o lo valoramos, como por ejemplo se escucha mucho decir, no, es que una persona que se suicida es valiente, ¿no? Pero también escuchamos decir, no, una persona que se suicida es cobarde. Bueno, hay definiciones, hay conceptos que van ligados a una percepción personal y social, cultural, que a la hora de poder acompañar a nivel profesional se nos van a quedar cortos. Entonces, bueno, invito a que se pueda también plantear desde ahí. Por lo tanto, ¿no? Cuando estamos hablando de conducta suicida, porque suicidio haría más referencia en realidad a lo que es la consumación de la muerte en sí, hacia uno mismo, pero la conducta suicida, ahora lo veremos, es más amplia, ¿sí? Viene de todo un proceso, ¿no? Y cada uno lo vive de una manera diferente. Entonces, de alguna forma, gracias a que podemos hablar de esto, podemos nombrarlo, podemos valorarlo, podemos estudiarlo, podemos ver que hay diferentes fases y podemos también plantearnos la prevención, si no estaríamos hablando de no poder hacer nada por ello, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos dándonos cuenta de que no solamente es el hecho final en sí, si se ha consumado ese acto, sino que previamente hay toda una evolutiva de cómo la conducta humana va de alguna forma evolucionando hacia ese proceso. Hay una cuestión que creo que es muy importante, y es que a nivel conceptual, hoy en día no existe una definición a nivel internacional aceptada y compartida, ¿no? por todos los países, de los diferentes comportamientos que engloban la conducta suicida. Y esto nos indica lo complejo del punto de partida en el que iniciamos este proceso de entender, comprender, ayudar a acompañar. Es difícil abordar, por tanto, una cuestión que no se puede nombrar, que no se puede definir con claridad. Lo que no podemos nombrar no, es difícil poderlo tratar. El único acuerdo que existe es en cuanto al último de los extremos, y es que el suicidio consumado, como también se recomienda nombrar la muerte por suicidio, según Francisco Villar, hay tres aspectos esenciales para definir y contextualizar la conducta suicida. Debe de haber un cierto grado de intención de acabar con la propia vida y morir. Es necesaria una incorporación completa del concepto de muerte a nivel cognitivo, sobre todo el aspecto de irreversibilidad. Ahora lo comento. Y por tercero, el concepto de darse muerte a uno mismo por su propia decisión debe incluir que haya un desacuerdo con otras personas significativas o profesionales acreditados. ¿Qué quiere decir esto? Voy al punto número 2. Primero creo que está claro el punto número 2. Hay diferentes puntos de vista de diferentes profesionales, es cierto, porque Francisco Villar apunta a que tiene que haber una incorporación completa del concepto de muerte. Por lo tanto, los infantes menores de 7-8 años, como no tienen un concepto de muerte a nivel cognitivo suficientemente elaborado por proceso evolutivo, considera que la conducta suicida no se da, ¿no? O no se puede catalogar de la misma manera que en adolescencia y en adultez. En cambio, hay algunos autores, como por ejemplo Boris Cyrulnik, que sí que hablan de suicidios encubiertos, de suicidios invisibles, tanto en infancia como en adultos. Boris Cyrulnik Boris Cyrulnik, ¿no? Es el autor y el padre, de alguna manera, del concepto de resiliencia, ¿no? Ya muchas personas conocen su trabajo, y a pesar de él de reconocer, ¿no? La dificultad de que los datos son imprecisos en cuanto a menores de 5 a 12 años, asegura que el trauma de desarrollo pudiera tener una afectación en el concepto de muerte en algunos niños y adolescentes, y que algunas conductas arriesgadas pudieran tener que ver pudieran tener que ver con desencadenar algunos acontecimientos que a veces los catalogamos como accidentes.
Claro, esto que dice Boris Cyrulnik también depende de cómo lo escuchemos, también nos puede, bueno, remover algunas cosas, ¿no? Sobre todo los que somos padres, ¿no? Si tenemos hijos, un día se nos desata de la mano y echa a correr carretera y cruza 3 carriles, no le pasa nada, pero, ¿no? Estamos hablando de esto. Entonces, esta cuestión es difícil, es compleja y sí que la quiero nombrar porque por lo que decía al principio, ¿no? Me gustaría poder poner en cuestión y encima de la mesa todo aquello que tanto otros profesionales están abordando y su forma de entender, como nosotros como profesionales estamos elaborando a la hora de acompañar a nuestros pacientes. Por tanto, bueno, según Francisco Villar, sí que tiene que haber una incorporación completa del concepto de muerte a nivel cognitivo, ¿no? En el sentido sobre todo de que sea un acto irreversible. Sabemos que los niños hasta cierta edad de alguna forma creen que cuando uno muere es como un dormir, luego va a volver, ¿no? Y muchos niños pues realmente piensan que es así, ¿no? Entonces, es necesario, ¿no?, el desarrollo evolutivo y cognitivo para poder elaborar el concepto de muerte en sí. En cuanto al tercer punto, el concepto de darse muerte a uno mismo por propia decisión, tiene que ir acompañado, según Francisco Villar, del desacuerdo con otros significativos. ¿Qué quiere decir? Pues que el resto, por ejemplo, de la familia esté en contra de ello, ¿no? Pues que si, por ejemplo, él descarta como conducta suicida aquellos actos en los que uno, por causas de ideología religiosa, por ejemplo, se da muerte a sí mismo, pero bueno, todo el contexto familiar o social o cultural, de alguna manera, o gran parte de ello, lo acompaña, lo valora y hay un acuerdo a que eso sea de esa manera. Entonces, él, pongo un ejemplo, en estos casos valora que no estamos hablando de una conducta suicida como tal. Bien. Vale. Vale, perdonadme porque me acabo de dar cuenta de que no tengo un reloj y no estoy controlándolo mucho el tiempo. Vale. Bueno, algunas definiciones. Un segundo, voy a dejar de compartir un momento pantalla. Vale, perfecto. Muy bien. Vale, perdonadme, porque necesitaba tener un control del tiempo. Vuelvo a compartir pantalla. Bien. Vale, disculpadme. Algunas definiciones que nos hablan de lo complejo en cuanto a las diferentes implicaciones de la propia existencia, la psicopatología, la sociedad, cultura donde habitamos, la religión, espiritualidad, ¿no?, la moral, todo esto que construimos tanto en lo individual como lo colectivo. Estamos hablando de una cuestión amplia del ser humano. Eh, Hay algunas definiciones como las que están apuntadas aquí, ¿no? Como bueno, he escogido estas, desde el 1897 hasta el 2002, como por ejemplo se llama suicidio toda muerte que resulta mediata o inmediatamente de un acto positivo o negativo realizado por la víctima misma, sabiendo que al final se va a producir este resultado, con lo cual apunta que tiene que haber una conciencia del acto en sí y una voluntad que apunta a este desenlace. Otra definición dice, ¿no?, se entiende por suicidio aquella conducta o conjunto de conductas que, dirigidas al propio sujeto, conducen a la muerte, ¿no?, a una situación de gravedad mortal, de forma pasiva o activa. Esta definición ya introduce esa parte de conducta o conjunto de conductas. Ya no es un hecho final en sí, sino que ya está abriendo la posibilidad de que aquí hay una serie de conductas que al final, ¿no?, desenlazan en fallecimiento. Se define suicidio como la manifestación de no querer vivir, que lleva consigo la disposición de la muerte. Hay una manifestación de no a la vida, con lo cual en esta definición de alguna forma también aportamos la otra cara de la moneda, que es la vida. Estamos hablando de muerte, pero estamos hablando de vida también. Vega, Piñero y colaboradores, el fenómeno del suicidio es toda aquella conducta que generalmente consciente va encaminada hacia la autodestrucción por acción o omisión del propio sujeto, aunque sea difícil comprobar la intencionalidad independientemente de que la persona sepa o no el móvil de su conducta suicida. Esta definición ya nos habla de todo un complejo, ¿no?, del ser humano y de qué lleva a tomar este tipo de decisión.
La OMS define suicidio como un acto resultado letal, iniciado de forma deliberada, realizado por el propio sujeto, sabiendo y esperando ese resultado a través del cual pretende obtener cambios, ¿no? Deseados. Y también apunta al parasuicidio como un acto sin resultado fatal, de forma precisa, mediante el cual, sin ayuda de otras personas, una persona se autolesiona o ingiere sustancias con finalidad de conseguir también cambios a través de consecuencias actuales o esperadas sobre el acto en su estado físico. Entonces, da importancia a factores de acción violenta contra uno mismo, realizada esta con una finalidad de muerte. Todo esto también de alguna forma apunta a lo que Francisco Villar también explica, que por ejemplo, la eutanasia quedaría fuera, ¿no? de lo que es la conducta suicida. O sea, hay toda una amplia definición que todavía a nivel internacional no está definida, por lo tanto podemos seguir en continuo diálogo abierto de cómo vamos a definir, por lo tanto cómo vamos a tratar, cómo vamos a focalizar, en qué nos vamos a apuntalar para poder trabajar con las personas que están en esta manifestación de conducta suicida y con los familiares o personas supervivientes a ello también. Una cuestión importante son los estadios o las fases de las conductas suicidas, y quiero resaltar también que en cuanto a la aproximación a la conducta suicida, está bien que podamos hacer tanto un corte transversal como un corte longitudinal. ¿Qué quiere decir esto? Un corte transversal nos permite la descripción de los estadios o las fases, como ahora veremos, propias en el momento presente, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que está ocurriendo en esa persona, en su psique, en su entorno, para que todo esto se pueda dar? Y un corte longitudinal es el estudio desde la gestación evolutiva, experiencias vitales, fantasías incluso infantiles, crisis, duelos, todo aquello que acontece a lo largo de la vida. Hablábamos antes de los recursos, falta de ellos, hasta el momento de deseo de muerte voluntaria. Hay todo un continuo en el ser que hace que al final se haya producido esto. Entonces, una cuestión de abordaje es lo que ocurre en el momento presente, aquí y ahora, y la otra es todo este estudio longitudinal. Pienso que es interesante poder hacer una combinación de las dos y poder hacer un abordaje también desde las dos perspectivas. Nos da muchísima más información. Según Francisco Villar, de nuevo, los comportamientos de la conducta suicida por orden de gravedad serían los siguientes. En primer caso está lo que llamamos ideación suicida, que es desde la ideación pasiva, del pensar sobre el morir. Si yo dejara de existir, si yo me muriera, si yo ya no estuviera aquí, ¿no? Hasta el deseo suicida y la planificación. Es todo un continuo, ¿no? Porque vemos que una cosa es pensar en, es que me moriría, ¿no? O me quiero morir. Esto lo podemos pensar muchos en un momento dado, y una cosa es pensar y la otra es llevarlo al acto. Hay una diferencia muy, muy, muy grande. Y dentro de lo que es la ideación suicida hay todo un continuo entre esa ideación o ese pensamiento que puede aparecer una vez hasta ese, ¿no? Incremento del deseo de querer morir e incluso de la planificación. Sabemos que cuando hay una planificación del cómo uno quiere morir, estamos hablando ya de otro factor de gravedad, ¿sí? Pensar en querer morir, pues quizá es un pensamiento que es natural, que uno lo puede pensar, pero planificar, buscar la manera, de qué modo, en qué momento, qué día, esto ya es otra cuestión. Las amenazas suicidas o la verbalización de las intenciones sería el siguiente paso. Poder verbalizar también, a veces se puede verbalizar, a veces no. Sabemos que hay muchísimos mitos en torno a lo que es la conducta suicida y lo que es el acto en sí de darse muerte. No los veremos en esta sesión clínica, los dejo para poder trabajar en el curso de experto, y realmente nos dan muchísima información también de cómo nosotros lo vemos, lo valoramos también a un nivel personal y social, lo que comentaba antes. Entonces, me ha venido a la cabeza porque, ¿no? Al leer esta fase, cuando una persona, una persona que se quiere dar muerte, ¿lo dice o no lo dice? No, si lo dice es que no lo va a hacer.
¿no? Esto es un comentario frecuente. No, como, claro, si no lo dice, pues no. Entonces, hay comentarios, hay cosas que nos vamos diciendo en entornos que lo que son mitos, en realidad, en cuanto al suicidio. No está tan claro que si no lo dices, no lo haces, ¿no? Eh, o, por ejemplo, ¿no? Quien lo dice o quien amenaza está queriendo llamar la atención, ¿no? Esto también es otro mito. ¿No? O una persona que a lo mejor pues decide tomar como X pastillas, las que sean, y esas pastillas no producen la muerte y ese acto, ¿no? Esa conducta suicida en sí es valorada a veces por el entorno e incluso por profesionales a veces también como un acto de llamada de atención. ¿No? No, dejamos de ver la conducta suicida desde ahí para poder ayudar, porque vamos a tomárnoslo en serio. Cuando una persona hace cualquiera de estos actos, cualquiera de estas conductas, en cualquiera de las fases, como profesionales, siempre, como familiares también, pero como profesionales siempre, siempre nos lo vamos a tomar en serio, siempre. ¿Vale? Los gestos suicidas son los llamados actos preparatorios. Son considerados de alta gravedad dentro del proceso y no los tenemos que confundir con intentos de suicidio de baja letalidad como gestos de suicidio. Es decir, los gestos suicidas serían, por ejemplo, ¿no? Una persona que quiere darse muerte mediante fármacos, pues todo el proceso, toda la preparatoria que en la parte de ideación ya ha ido elaborando. El gesto suicida sería conseguir esos fármacos de algún lugar, ponerlos encima de la mesa, coger un vaso de agua, ¿no? O sea, toda esa preparatoria, eso es considerado un gesto suicida. No hay que confundirlos con los intentos de suicidio de baja letalidad. Vamos al intento de suicidio y vamos a ver si podemos diferenciar. Los intentos de suicidio, tentativas suicidas, también llamadas, una vez todo preparado, se inicia la secuencia de comportamientos. Por ejemplo, el momento en la que la persona empieza a ingerir ese fármaco. Está todo preparado, es un gesto suicida. La persona empieza a ingerir, a ponérselo en la boca, esto ya es un intento de suicidio. Pase lo que pase después, ¿vale? Pero esto lo valoramos como profesionales como un intento o una tentativa de suicidio. Es el momento en que la persona es capaz de iniciar la secuencia. No se tiene en cuenta en este punto si la persona quiere dejar de realizar el comportamiento o no, porque puede ser que haya la introducción del primer fármaco y que cuando lleve alguno más, pues diga, ya no tomo más, ¿no? Y tire para atrás. Da igual, en ese sentido, da igual, me refiero a que en ese sentido sigue siendo una tentativa de suicidio, no es un gesto, ¿vale? Todo esto es importante para poder considerarlo en la gravedad que pertenece y poderlo tratar también en la gravedad que pertenece. Cuando hablo de que no confundamos los gestos de los intentos, hay actos en sí o conductas en sí, como por ejemplo cuando una persona quiere darse muerte a través de cortes, por ejemplo, ¿no? En zonas donde sabemos que hay arterias y que si damos un corte ahí pues puede producir una muerte eficaz. Si esta persona, ¿no? Está buscando ese lugar donde pueda dar ese corte que le produzca la muerte, pero no está encontrando el lugar, cuando estamos tratando, cuando estamos trabajando, ¿no? Con esta, imaginemos, un caso en el que esto ocurre y que intervienen los servicios de emergencias, la familia, interviene en el momento en el que no se ha producido la muerte, pero a la vista lo que puede parecer es una autolesión, ¿no? Una autolisis, una autolesión, puede parecernos un gesto, pero no estamos hablando de ello. Estamos hablando de una tentativa de suicidio que no ha tenido el resultado que la persona estaba esperando. ¿Sí? Entonces, digo esto porque es importante también dentro de la dificultad de definición que al menos las fases, los estadios de las conductas los vayamos teniendo claros para poder intervenir acorde a esa situación. ¿Sí? El suicidio al final, ¿no? La última fase sería el suicidio consumado o muerte por suicidio, es cuando el resultado final es la muerte, ¿no? Clínica de la persona en sí. Vale, voy a por lo que es un poco la finalidad de esta formación que ofrecemos desde ISEP. Mi forma también de comprender la mirada hacia esta situación compleja, ¿no? Que nos enfrentamos muchas veces, que me da a entender después de las experiencias en las que he trabajado, tanto en consulta privada como
como también la oportunidad que he tenido de trabajar un tiempo en la pública, ¿no? en la atención pública, como en emergencias también, ¿no? Me ha dado la oportunidad de ver un abanico grande de intervención, de actuación y poder también trabajar con otros profesionales. En mi caso, ¿no? Me ha dado a entender que es importante una mirada abierta, integradora y un abordaje también desde lo interdisciplinar. La mirada integradora incluye desde esta escucha abierta y nos ofrece un marco de aprendizaje de trabajo amplio, dinámico y en continuo crecimiento. Es una forma mía también de entender la profesión. O sea, podemos estudiar, podemos aprender, lo que nos dicen los libros es muy valioso, pero la experiencia que vamos adquiriendo y de nuestros compañeros, de nuestros iguales, o incluso, ¿no? como invito a de otros profesionales que también están trabajando nos permite seguir creciendo, cuestionándonos y aprendiendo, ¿no? Es desde ahí que hay un acompañamiento también saludable. Somos seres complejos a nivel biológico, psicológico, social, cultural, ¿no? Espiritual también. Seamos religiosos o no, pero hay una parte espiritual que también está, también existe y también se pone de manifiesto de alguna manera cuando hablamos de conducta suicida. Complementar una visión de corte transversal con corte longitudinal nos permite el estudio del momento presente en articulación con el estudio del fenómeno a través de la biografía de la persona, entendiendo sus dinámicas personales, comprendiendo la sistémica familiar, ¿no? El comportamiento de la sistémica familiar, así como el entorno donde vive esa persona. Por tanto, ¿no? Estamos hablando de la integración de diferentes disciplinas, de diferentes profesiones como la psicología. Cierto que como soy psicóloga quizá he tirado más como para casa en ese sentido y la formación está compuesta en un porcentaje un poquito más elevado por psicólogos, cada uno muy diferente, cada uno trabajando desde áreas distintas. Pero evidentemente podríamos incluir también otras profesiones que quizá no las estoy nombrando aquí. Estoy totalmente abierta ¿no? a la incorporación, evidentemente. La psicología, desde las múltiples orientaciones que tiene, nos ofrece una visión de la psique desde lo conductual hasta lo profundo del inconsciente, tanto personal como colectivo, que nos da las razones de nuestro comportamiento ligado a la familia, al desarrollo evolutivo, ¿sí? Entorno social. En cuanto a la conducta suicida, la intervención en emergencias, en consulta pública, aquí en Cataluña tenemos lo que se llama el Código Risc Suïcidi, Código Riesgo Suicidio, que es un código que se establece dentro de la intervención de psicología, psiquiatría pública y también de emergencias desde la pública. Es un protocolo que se activa cuando, a través de una escala, ¿no? Se llama MINI, de una escala y de una valoración de los profesionales, se activa este código si se considera que la persona está dentro de lo que es la conducta suicida, dentro de una gravedad. ¿Sí? Entonces, dentro de este protocolo, pues la persona no hay una espera tan larga para poder ir a lo mejor pues, al psicólogo, ¿no? Se activan toda una serie de mecanismos para poder ayudar y acompañar a esta persona. También en consulta pública también están los hospitales de día, donde se trabaja muchísimo también, tanto con jóvenes como con adultos, que realizan tanto autolesiones como diferentes tipos de conductas suicidas. Y bueno, toda la atención que se hace desde la privada. Aquí añado también la regulación del sistema nervioso autónomo, que es una cuestión realmente importante para poder atender. Y todo este conocimiento de trauma, de duelo, ¿no? De duelo traumático también. Desde la sociología nos permite una visión de los seres humanos como grupo social, de su interacción y de los fenómenos que ocurren entre ellos, entre los diferentes grupos. Y en cuanto a la conducta suicida, nos permite un estudio y comprensión del comportamiento del ser humano en estos grupos, ¿no? Mediante estos dos cortes que hablábamos antes. La medicina, digo yo medicina, pero en la medicina incluyo también todos los profesionales sanitarios que dedican su trabajo también al acompañamiento físico, ¿no? de las personas, como estudio biofísico-comportamental del ser humano, como ciencia de la salud que ayuda a prevenir, a diagnosticar, a tratar enfermedades, afectaciones físicas y psíquicas. En conducta suicida nos da a conocer las funciones
neuronales, fisiológicas, hormonales, etc., del comportamiento. Concretamente, la afectación de los neurotransmisores de la corteza prefrontal, ¿no? Del hipocampo, hipotálamo, ¿sí? Entonces, nos ayuda mucho a comprender desde un nivel más biológico, más físico, fisiológico, qué ocurre en la conducta suicida. Voy a añadir el arteterapia, porque la arteterapia, quizá también porque yo soy arteterapeuta y he trabajado en este entorno, y bueno, sigo trabajando, pero he tenido ocasión también de trabajar con personas con conducta suicida y arteterapia y he visto también los resultados, ¿no? El arteterapia es una disciplina de reciente aparición, en realidad, al menos en España, en otros países no, lleva más tiempo, aunque en España todavía no está regulada, en otros países sí que está regulada y está totalmente incluida incluso en servicio público. Aunque es una disciplina bastante reciente, el ser humano ha mediado con el arte desde el inicio de los tiempos. O sea, no es algo nuevo expresarse mediante el arte. Es una forma de psicoterapia tanto individual como grupal que posibilita la reestructuración cognitiva, emocional y relacional mediante lenguajes plásticos y artísticos. Puede dar lugar a la expresión, ¿no? Tanto de los malestares y de toda esa gestión emocional, como de los deseos, de las pulsiones, y sobre todo a la elaboración de contenido intrapsíquico que a veces desde el lenguaje verbal nos es difícil poner palabras, nos es difícil de elaborar desde lo cognitivo. La arteterapia permite trabajar a un nivel profundo de toda esa psique que muchas veces nos cuesta mucho poner justamente palabras. Y no solamente expresar, sino elaborar contenido interno. En cuanto a la conducta suicida, permite la reestructuración cognitiva, la expresión emocional, un mayor bienestar y mejor conexión vincular y social. ¿Sí? No voy a extenderme en este campo ahora, pero mediante la arteterapia, en terapia habitual trabajamos psicólogo o paciente, es bidireccional. En arteterapia trabajamos en una visión triangular en la que la obra del paciente, aparte de darnos una información, ¿no? que interpreta el propio paciente en realidad, aparte de darnos una información, nos permite también trabajar con la vinculación, tanto con la propia obra, nosotros con esta propia obra, como el paciente con la obra. Es decir, tenemos un elemento más de poder trabajar y, por tanto, en conducta suicida es algo de muchísimo valor, porque la persona puede manifestar en esa obra todo ese malestar, quizá verbalmente no lo hace, pero a nivel gráfico sí que lo hace, ¿no? Y un profesional previamente entrenado para ello es capaz de no solamente detectar eso, sino de poderlo acompañar y elaborar hasta que esas palabras pueden ir emergiendo. Vale. Bueno, he puesto aquí algunas obras, ¿no? que manifiestan también situaciones complejas del ser humano. De momento no me extiendo mucho más por aquí, pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta o algo, estoy también abierta. Bien, la terapia ocupacional ayuda a las personas a lo largo del ciclo vital, a adquirir habilidades de la vida diaria, sociales y participar en actividades, tareas. Y la función es aumentar el desarrollo, incrementar la independencia funcional y prevenir la incapacidad. Bien, en conducta suicida, ¿de qué forma nos puede ayudar? Es de vital importancia en aquellas personas que necesitan de un acompañamiento para poder volver a sentirse autónomas, física y emocionalmente, a nivel relacional también, y para poder volver a relacionarse de una forma sana en un entorno familiar, social, comunitario, y sobre todo para volver a sentirse de alguna forma a veces útiles, a veces es queridas, a veces es validadas, a veces es válidas. Y es un trabajo muy interesante que se realiza. Yo he tenido ocasión de trabajar conjuntamente con terapeutas ocupacionales en hospital de día y es otra visión, es otro acompañamiento totalmente complementario con el resto de profesionales que intervenimos y no solamente complementario, sino también necesario. Pues poder atender al ser desde todas esas necesidades que tiene. Aunque he puesto esta imagen de los tornillos y las roscas, que quizá esto va más dirigido a personas mayores, la terapia ocupacional evidentemente no es solamente para personas mayores con discapacidad, ¿vale? O sea, en conducta suicida se puede hacer un trabajo muy, muy grande, ¿no? Y bueno, me ha parecido simbólico lo de la rosca.
El trabajo social. Trabajo social permite a la persona recibir esa ayuda necesaria desde una óptica más social, desde este desarrollo social de inclusión en la comunidad. En la parte de conducta suicida ofrece la ayuda necesaria para alejar también a la persona del estigma, a reinsertarse a nivel social si es necesario a nivel económico, laboral, familiar, cuando hay un riesgo elevado también y una fragilidad psíquica a nivel social. Por lo tanto, el trabajo social es de gran importancia. Esta es una imagen típica de Cataluña, se llaman los castellers. Los castellers viene como de castillos, los que hacen castillos, y es una imagen que me parece como muy simbólica y recogedora no solamente del trabajo social, sino poco de la imagen que me gustaría poder ofrecer de esta sesión clínica y de lo que viene siendo el curso de experto, ¿no? Como para poder alzar algo, como poder, ¿no?, realizar algo, tenemos que hacer todo un trabajo en equipo para que eso sea posible. Y bueno, esto es una imagen de los castellers de Vilafranca. Bien, no he puesto aquí en el PowerPoint lo que es la figura de la educación, tanto educación social como educación académica, pero no está puesto, pero es importante y también lo quiero mencionar, porque evidentemente el papel ¿no?, del profesorado, los maestros, los educadores, tanto sociales como académicos, es totalmente necesario, imprescindible para... tanto para la detección de la conducta suicida en infancia y adolescencia, como, sobre todo, como el acompañamiento. Es totalmente imprescindible. Sin un trabajo coordinado y en equipo con ellos, tampoco, desde mi punto de vista, tampoco tendría mucho sentido. Y luego está toda esta parte, ¿no?, desde la propia experiencia como superviviente, ¿no?, de la propia conducta suicida, personas que han hecho intentos o uno o varios y luego han podido reestructurar y redirigir su propia vida, ¿no?, y ya no están en esa parte, en ese proceso de vida, como las personas que han tenido la pérdida de una persona cercana que se ha quitado la propia vida, ¿no? Superviviente, me refiero a esto. Hay asociaciones de supervivientes que no solamente acogen a las personas en duelo por esta situación, sino que también aportan un gran saber, traducido en ese gran saber, no solamente en el acompañamiento, sino en formaciones específicas, por ejemplo, pues a profesionales en activos, ¿no? Por tanto, en conducta suicida, la vivencia de los hechos desde dentro y de personas que puedan hablar de ello, poder hablar de lo que no se puede hablar es totalmente imprescindible. Nos ofrece desde esta generosidad de poder compartir algo tan complejo, un camino certero y cercano para poder acompañar a aquellas personas que están atravesando un proceso de no querer vivir, de querer morir, y de cómo atravesar ese duelo, que en realidad es generalmente un duelo traumático, complejo, por la pérdida en el contexto de la conducta suicida de un ser querido. Sí. Muchas veces no nos hace falta como profesionales vivirlo todo para poder trabajar con ello, evidentemente, pero sí que la experiencia cercana en cuanto a poder trabajar en equipo de personas que han pasado por ello, creo que en esta cuestión se torna imprescindible también. Por tanto, bueno, en algún momento tendremos que pararnos a escuchar un poco ese es el mensaje. Vale, disculpadme porque voy a dejar de compartir pantalla por un momento, voy bien de tiempo. Vale. Voy. Vale, voy a dejar un espacio final de 15-20 minutos para cuestiones y preguntas. Somos bastantes, con lo cual lo de alzar la mano y poder hablar en directo, no sé hasta qué punto puede ser posible. Yo lo prefiero que no el chat, pero como somos muchos, no sé si esto va a ser posible o no. Pero bueno, podemos ver si es posible y si no por el chat, pues también que vayáis pensando en preguntas también. Vale, comparto. Muy bien.
¿Por qué una perspectiva interdisciplinar, ¿no? Teniendo en cuenta esta integración desde las diferentes orientaciones ópticas profesionales? Porque nos ofrecen conocimientos y experiencias distintas, porque nos permite también el trabajo interdisciplinar corroborar sinergias, ¿no? Coincidencias, nos permite complementar intervenciones donde yo no llego, llegas tú, donde no llegas tú, llego yo, y quizá entre todos llegamos, ¿no? Y genera espacios también de diálogo para la continua formación, mejora en la prevención y la intervención en suicidio. Cuando nos pensamos que lo tenemos todo hecho y todo, ¿no? Controlado, corremos el riesgo de que se nos escapen muchas cosas, sobre todo trabajando con seres humanos, esto ya lo sabemos. Si mantenemos un espacio para la duda, para la incertidumbre, para el manejo de ese, ¿no? de ese malestar también, seguramente dejamos una puerta abierta también a la autocuestión, ¿no? Nos posibilita seguir aprendiendo. La perspectiva desde la sociología, la psicología, la educación, terapia ocupacional, la medicina, la enfermería, el trabajo social, ¿no? Otras formas también como la arteterapia, la experiencia somática también, nos ofrecen que es todo el trabajo con el sistema nervioso, ¿no? De regulación del sistema nervioso y de trabajo también con trauma a nivel más corporal, nos ofrece un espectro amplio, enriquecedor para la comprensión y el acompañamiento de la conducta suicida y de los supervivientes. Poder contar con el estudio y abordaje de personas que han vivido esta experiencia se torna necesaria desde mi punto de vista urgente, ¿no? para prevenir e intervenir. Y desde mi punto de vista forma parte también de este equipo interdisciplinar su conocimiento, su saber, su experiencia. Por tanto, es desde aquí en la que cuando me ofreció ISEP la oportunidad de coordinar el curso de experto, que empieza ya el año que viene, en marzo, automáticamente me vinieron a la mente, ¿no? diferentes profesionales que conozco cómo trabajan y sé cómo trabajan, lo que hacen, su forma de entender también su trabajo. Y a partir de ahí pensé, esto tiene que ser una formación en la que el equipo docente sea no solamente psicólogos, sino que haya también otros profesionales y que podamos hacer un equipo y que podamos complementar con las diferentes visiones y las diferentes experiencias que tiene cada uno. Por tanto, en el curso, en la formación, contamos con la experiencia de 11 profesionales en activo, ¿no? Como decía Maribia al principio, de largo recorrido en el ámbito de la sociología, de la psicología, y dentro de la psicología hay profesionales especialistas en infanto-juvenil, en adultos, en emergencias y catástrofes, y expertos en trauma y duelo. También hay una terapeuta ocupacional, una arteterapeuta también, ambas con experiencia en pacientes con conducta suicida. También tenemos un enfermero en activo en emergencias dentro aquí en Cataluña es el SEM, que es el Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña, y está en plena actividad. Y por tanto nos va a dar también una visión desde, ¿no? desde el servicio de urgencia hospitalaria, de cómo se aborda in situ, ¿no? la conducta y la conducta suicida. Y después también tenemos toda esta parte, ¿no? de terapeuta. Hay una persona también que va a ofrecer una parte de la formación, tanto como terapeuta que acompaña a los grupos de ayuda mutua, que son los GAM, y la coordinación del soporte a supervivientes, y como propio superviviente también, con lo cual creo que bueno, es un equipo realmente fantástico y bueno, yo creo que los conozco y la verdad que son, por un lado, grandes profesionales y por otro, grandes personas y buenas personas. Entonces, esta perspectiva interdisciplinar, un poco lo que tenemos previsto para esta formación, para este curso, es una primera fase de contextualización, ¿no? En cuanto a la historia, la prevalencia, la estadística, ¿no? Toda esta parte de definición, terminología, la etiología, los métodos utilizados, la letalidad, escalas psicométricas también a nivel
desde la psicología, ¿no? Que podemos utilizar o que nos pueden venir bien también. El análisis funcional, impacto de los medios de comunicación y de las redes sociales, que hoy en día esto es fundamental también poderlo observar y valorar para poder intervenir. Hay toda una parte, ¿no? En la que un sociólogo y también psicólogo nos va a aportar, ¿no? Todo su conocimiento desde la prevención, la realidad de la conducta suicida, la salud mental, la salud pública, ¿no? A nivel de multifactorialidad, toda la parte epidemiológica, nos va a hablar también de todos los mitos, estigmas, ¿no? Las principales teorías que ya empiezan a existir para poder valorar esta situación, factores de riesgo y factores protectores. Nos va a hablar también de las autolesiones y cómo poder también trabajar y diferenciar en este caso, señales de alerta, prevención, lo que es la prevención a nivel universal, selectiva, indicada, y también cómo poder hacer preguntas, ¿no? Cuando estamos interviniendo dentro de la prevención. Hay una parte de un módulo también entero en el que vamos a poder... todos los módulos tienen una parte teórica, evidentemente, y tienen una parte, aunque es online, hay una parte práctica en el sentido de que como son profesionales que tienen una amplia experiencia y que siguen en activo, vamos a poder hablar, vamos a poder compartir, vamos a poder encontrar maneras de poder poner encima, ¿no? de la mesa casos, situaciones reales y cómo poder intervenir y cómo poder hacer en estas situaciones reales. ¿De acuerdo? O sea, que no solamente va a haber una parte teórica, sino que hay toda una parte aparte de trabajo propio personal o trabajo fin de curso, hay toda una parte en las clases dinámica en la que se pretende llegar a ese corazón de la duda, de la cuestión, de cómo lo haríamos, ¿no? O cómo se hace, o cómo podemos intervenir de la forma más adecuada en todos los módulos. En la parte de intervención con adultos incluimos también pues, cómo evaluamos la conducta en adultos, niveles de riesgo, esta activación de protocolos que sí que es cierto que vamos a hablar más desde aquí o sea, en cuanto a protocolos, de cómo hacemos aquí en Cataluña, ¿no? Pero evidentemente en cada comunidad autónoma, en cada país, esto es distinto. Pero bueno, a partir de aquí vamos a poder ver y valorar de qué maneras se puede intervenir, ¿no? Y ver si nos podemos también nutrir. Preguntas en intervención con adultos y estrategias, esto es muy importante. Adultos mayores también, rasgos distintivos en la conducta suicida cuando hablamos de adultos mayores, factores de riesgo, señales. Y hay una parte en el módulo importante también interesante, cómo hacemos en intervención cuando hay un rescate suicida en curso, ¿no? Cuando la persona está en acto, en la parte final sería, ¿no? Antes de que se produzca la muerte en sí, y nosotros como profesionales, cómo debemos intervenir, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Esto es fundamental. Sí que es verdad que las personas que se encuentran en emergencias, esto lo tienen como de una forma más habitual, ¿no? ¿Cierto? Pero nos da una perspectiva y nos da una información y nos da un saber que a las personas que quizás estamos en consulta privada o estamos en otro entorno, es importante también, ¿no? De poder tener este tipo de conocimiento. Por otro lado, la intervención en infanto-juvenil, pues hay una psicóloga que tiene larga experiencia y recorrido tanto en consulta privada como en consulta pública. Y lo mismo, vamos a hacer toda esta evaluación y factores de riesgo, protección específicos tanto en infancia como en adolescencia. Sabemos que el desarrollo humano, toda la evolutiva ¿no? a lo largo del ciclo vital, no es lo mismo un niño, un adolescente, un adulto. El cerebro está en formación, por lo tanto, la forma de comprender el mundo, de absorber la información, de elaborarla, no es lo mismo para un niño de 8 o 9 años, que para un adolescente de 15, que para un adulto de 30, sabemos que no es lo mismo y en este módulo vamos a ver de forma específica cómo poder intervenir con infancia y con adolescencia. Vamos a ver también cómo hacer el abordaje con las familias, cómo hacemos para poder ayudar y acompañar a las familias en estas situaciones, en los grupos de iguales y en el entorno educativo. Luego también, ¿no? Hay esta parte del módulo de la formación que vamos a abordar lo que es el duelo específico por suicidio, cuál es la perspectiva desde la psicología en este caso, porque luego cuando hablemos, ¿no? desde la parte de supervivientes, vamos a ver cuál es la perspectiva desde la supervivencia.
pero en psicología vamos a ver cómo hacer también comunicación de malas noticias, vamos a saber qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no, cómo hacer con los niños, ¿no? Cómo hacer con los adolescentes, cómo hacer con los adultos y cómo poder dar una comunicación de mala noticia. Cómo son los duelos de los supervivientes, fases, etapas, características principales. Sabemos que cuando trabajamos con duelo hay una serie de fases, hay una serie de características que atendemos en función del momento y del proceso del duelo y de cómo es la persona, evidentemente, pero en duelo por suicidio hay, ¿no?, características propias que debemos atender. Por tanto, como es todo este trabajo de posvención en torno a la conducta suicida y los tipos de grupo de duelo, en este caso por suicidio, que hay, y lo que había dicho, ¿no? El abordaje en infancia y adolescencia también en duelo, cómo proceder. Luego hay también otro módulo en el que vamos a hablar de cómo hacer la intervención a nivel telefónico, cuáles también es las pautas psicoeducativas que podemos utilizar y también con las familias, ¿no? Vamos a ver también qué recursos podemos utilizar para poder intervenir, como con nosotros mismos, ¿no? Como profesionales también sabemos que tenemos que cuidarnos para poder cuidar y es muy importante saber cómo me está afectando esto, si yo lo puedo atender, no lo puedo atender, si lo tengo que derivar o si me puedo apoyar también de compañeros para poder atender y luego cómo también elaboro y cómo trabajo en mi personalidad cuando hay algo que de alguna forma también me impacta, ¿no? Estamos hablando de una cuestión compleja y difícil, que nos puede afectar también a nivel personal y eso no necesariamente nos invalida o hace que no podamos trabajar con ello. Evidentemente, habrá situaciones en las que no, por la razón que sea, pero habrá situaciones que aunque nos movilice, podremos trabajar con ello. Entonces, vamos a ver también qué recursos, qué cosas podemos hacer para prevenir en nosotros también una buena higiene y salud emocional y mental. En cuanto a la arteterapia, creo que la visión, ¿no?, desde la intervención en supervivientes y tentativas es muy interesante porque da unas características específicas en población en riesgo desde una perspectiva y una óptica clínica también. Y nos da también como muchas pistas de cómo intervenir y cómo hacer en equipo, en trabajo en equipo, ¿no? Los arteterapeutas es una profesión como muy nueva, sobre todo aquí en España, y cuando aparece una profesión muy nueva hay que abrir espacio, ¿no? Tiene que encontrar su propio lugar y muchas veces también como arteterapeutas nos encontramos en entornos que ya están creados, cada uno tiene su figura y nos obliga a tener que trabajar en equipo y tener una serie de herramientas que nos facilita ese abordaje de trabajo interdisciplinar, con lo cual creo que esta visión que aporta también la profesional que va a venir de recorrido nacional e internacional, creo que es interesante también ver cómo se puede manejar desde ahí. La terapia ocupacional, ¿no?, el trabajo con adultos en el entorno hospitalario, cuál es el perfil, cómo es la intervención clínica y comunitaria con el paciente, con la familia y con el entorno, adquisición de habilidades sociales y de la vida diaria específica para poder trabajar toda esta parte de rehabilitación también cuando se añade fragilidad tanto psíquica como social. Vamos a ver también este trabajo en equipo porque no deja de ser también una profesión nueva, entre comillas, y cómo son también los recursos educativos y también a nivel comunitario. ¿Cómo vamos a hacer también? Hay un módulo, ¿no?, en el que un enfermero que tiene largo recorrido también en un hospital de aquí de Barcelona, cómo manejan desde servicio hospitalario y extrahospitalario, cómo manejan la conducta suicida, cómo hacen cuando, ¿no?, sobre todo se encuentran situaciones en las que se está produciendo el acto en sí y cómo ellos elaboran, cómo manejan, cuáles son los cuidados específicos, las pautas, las derivaciones, cómo ellos realizan también la detección, la prevención en entorno hospitalario, cuál es el papel de la medicina y de la enfermería en este caso y cómo es ese trabajo específicamente en entorno hospitalario también. Y por último, la Asociación de Supervivientes nos va a aportar también este perfil no terapéutico de las asociaciones, pongo entre paréntesis, ¿vale?, porque sí que tiene evidentemente una función y una parte muy terapéutica, ¿no? No hay la titulación reconocida en la pared, pero evidentemente hacen un trabajo espectacular
y este perfil de asistencia no profesional, ¿no? Lo mismo, o sea, no hay un título colgado en la pared, pero hay toda una experiencia de vida que nos ofrece ¿no? el valor propio para poder trabajar con ello, ¿no? Todos los servicios de los GAM, el duro de supervivientes dentro de esta perspectiva desde dentro, el acompañamiento específico a los supervivientes y familiares, los tipos de supervivientes que acuden y toda una parte, vamos a ver también muy interesante, en este caso, desde una asociación también, cómo se realiza la prevención y a nivel de formación, sobre todo en este caso va a ser orientado en adolescentes y en escuelas. ¿Sí? Por último, bueno, muchas gracias por haber asistido. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a dejar un espacio para poder, vale, bien de tiempo, para poder realizar preguntas. No sé si he ido muy rápido o no, no os veo, entonces no tengo ese feedback, pero bueno, a ver ahora. Si quieres abrir micro y si te puedo ver, genial. Sí, esto ya no sé cómo hacer para aparecer la imagen, Sí. porque aquí no me aparece. Es que no sé por qué aquí no me aparece la opción de poner. Vale, bueno, no te preocupes, no te apures, era por verte también. Sí, Por me sabe el mal porque contacto además. humano necesario, Yolanda, pero bueno, vamos, sí, dime. Bueno, mi pregunta era, ¿cómo aborda un terapeuta cuando un paciente acaba cometiendo esta situación y acaba, bueno, quitándose la vida? ¿Cómo psicológicamente que también se forma al terapeuta o cómo lo asume? Porque es algo muy delicado, ¿no? Es como, además, a nivel de responsabilidad civil también no sé si hay, pues, unas responsabilidades, ¿no? Porque al final, cuando un paciente se quita la vida, pues se va a buscar responsabilidades también, ¿no? Y el terapeuta que lleve su tratamiento, pues imagino que es el primero que se va a revisar, ¿no? Uh-huh. O Sí, sea, en realidad es una responsabilidad súper importantísima, ¿no? Hay veces que los pacientes son personas que queremos ayudar, pero la responsabilidad sí es muy alta. A veces uno dice, bueno, igual mejor dirigirlo a otro profesional, ¿no? Porque no sabe uno si. Bueno, por eso supongo que este máster también es experto en intervenciones suicidas, también, que eso sería importante, claro. sí, sí. Y por eso esta visión desde un equipo tan amplio y con experiencia en tantos sectores. También un poco la intencionalidad es esta. Y también por eso también una parte de la formación va dirigida a este propio cuidado también, ¿no? A cómo nos podemos atender. Porque evidentemente, claro, nosotros como psicólogos, como profesionales, si tenemos la sospecha, ¿no? En cualquiera de las fases de que la persona está dentro, o la sospecha, no quiero decir la certeza, la sospecha, nosotros estamos obligados, ¿no? De alguna manera a poder comunicar todo esto, no nos lo podemos quedar para nosotros. Es verdad que es diferente trabajar en equipo que trabajar uno solo en consulta privada. Y también porque si trabajamos en equipo estamos recogidos, ya no es uno solo, ¿no? Que está atendiendo a esta persona. Si trabajas en consulta privada es un poco más riesgoso, en el sentido de que estás tú sola o tú solo con el paciente. Por eso, desde mi punto de vista, yo en situaciones así nunca trabajo sola, aunque tengo consulta privada y me vienen situaciones de todos los tipos, pero yo nunca trabajo sola, siempre trabajo con otros profesionales a la vez. Bueno, yo tengo un consentimiento escrito de 2 páginas en el que lo pongo. O sea, la confidencialidad se rompe en el momento en el que tú me dices que te quieres hacer daño o que vas a hacer daño o que alguien va a tomar daño. Ahí tengo que dar parte, tengo que dar noticia. Si es un menor de edad, son los padres, ¿no? Si es un adulto, lo tengo que comunicar o a los familiares cercanos o siempre bueno, lo voy a decir a la persona, evidentemente. Ya lo sabe previamente antes de empezar, pero lo voy a comunicar. Estamos obligados, además por un lado. Por otro, ¿cómo trabajamos esto o sea, si fallece un paciente con el que estamos trabajando? ¿No? Pero, perdona, que tenga tantas dudas,
Pero claro, si está ese consentimiento, que me parece genial, y yo... Esto es una cosa mía, ¿eh? No Sí, todo el no, mundo, pero es una no, cosa mía. pero es que a mí también, como me ha pasado, pues sobre todo cada vez que cuanto más sé y más experiencia tengo, en realidad tengo más miedo, ¿no? Antes Vale. era como más valiente, soy como más sensata, ¿no? Y sí me gustaría tener este equipo para trabajar con más gente. En el momento que alguien me confiesa, empieza a hablar sobre, pues aunque sea esas ideas, ¿no? Suicidas, pero que ya te ha hablado de que se has intentado suicidar un par de veces antes de conocerme a mí, ¿no? Pues yo ya me surge este impulso de comunicarlo, ¿no? Pero claro, con un documento como este ya impides que el paciente, si lo piensa o lo va a hacer, no te lo comunique también. Claro. Bueno, ahora no me voy a extender muchísimo en esto, Yolanda, para no ocuparte mucho Sí, espacio en lo que viene es el consentimiento, pero el consentimiento para mí, o sea, es una protección tanto para mí como para la persona que viene, para delimitarnos un setting terapéutico también. O sea, yo puedo trabajar contigo dentro de este marco. Claro, tú puedes venir y no decírmelo o puedes no querer venir porque a lo mejor no me lo querrás decir. Bueno, bien, pero claro, si vienes y podemos trabajar todo esto y me lo dices, yo voy a tener que hacer algo con ello. O sea, no puedes venir y decirme algo así tan grave y yo no atenderlo y quedármelo solo para mí. No, bueno, yo no trabajo así, ¿eh? O sea, no lo sé cómo se puede trabajar, pero en mi caso no. Para protegerme a mí y para protegerlo a la persona también. Es una forma de cuidado, en este caso, entiendo. Entonces, si viene alguien, ¿no?, con esta dificultad, pues el abordaje, desde mi punto de vista, tiene que ser incluyendo a otros profesionales y también a veces a la familia. O sea, es un trabajo con la persona, pero voy a tirar de familia, necesariamente. Si es un menor, voy a tirar de familia, de profesionales sanitarios, de escuela, o sea, voy a tirar de todo el mundo, si es un menor de edad, por ejemplo. claro, me parece bien, la verdad, sí. Por protegernos todos, porque estamos hablando de algo muy grave. Sí, sí. Yo Me ha considero ocurrido también, como tú. sí, de incluso no conocer y ni siquiera tener a la persona en consulta. Me ha ocurrido de alguien querer venir, pero al final no venir y estás en ese proceso de que te está pidiendo como hora, pero que no te la pide, y de mandarme una comunicación diciendo que se va a quitar la vida. Claro, o sea, ¿cómo haces con una situación aquí así, ¿no? O sea, alguien que ni siquiera conoces, que solamente tienes un nombre y un teléfono, y dices, ¿cómo haces en una situación como esta, ¿no? A nivel personal, o sea, esto me afectó a nivel personal en ese momento, pero a nivel profesional yo no puedo hacer como que esto no existe, como que esto no pasa. Evidentemente moví cielo y tierra para encontrar el apellido de esta persona y dónde vivía y mira, fuimos un montón de gente y al final encontramos, ¿no? La persona está bien y al final encontramos dónde vivía esta persona. Bueno, fue un equipo de investigación espectacular. Bueno, claro, yo doy parte a todo el mundo, evidentemente. Nos lo tomamos en serio. Cuando alguien nos dice me quiero morir, nos lo tomamos totalmente en serio y hacemos todo lo que sea necesario. Y a veces las personas se enfadan, claro. En este caso se enfadó, ¿no? ¿Cómo ha sido posible que tal? Hombre, tú me dices esto, ¿no? Yo Sí, tengo que sí. decirlo, lo tengo que comunicar. Entonces, vale, no sé si respondo a tu pregunta, Yolanda. Sí, está muy bien respondida bueno, agradecerte que creo que esta especialidad es súper importante, la verdad. Sí, yo creo que también. De hecho, sí. Yo creo que empezar a hacer este tipo de formaciones ya va siendo bastante imprescindible, por lo que nos podamos ir encontrando también y por lo que ya nos estamos encontrando. Muchas gracias, Yolanda. A ti, gracias. Voy a contestar alguna pregunta que estoy viendo por aquí. A ver, ¿eh? A ver, tiro para atrás. Había una persona Marisol, que preguntaba, ¿la arteterapia es como el test de Rorschach? Nunca lo pronuncio bien. Sé lo que es, ¿eh? No, el arteterapia, o sea, el test de Rorschach es un test proyectivo, ¿vale? En psicología utilizamos a veces los test proyectivos, pero el arteterapia no tiene nada que ver con... Espera, no tiene nada que ver con la interpretación de un test, no es un test. Estamos trabajando con material interno, como cuando trabajamos con lo que nos cuenta la persona, nos lo está contando desde otra vía. Entonces, es un trabajo terapéutico con parte de material interno que la persona nos está explicando. De hecho, ni siquiera se trabaja de muchas maneras con el arte terapia, pero ni siquiera desde la arte terapia interpretamos nosotros como profesionales la obra del paciente. Es el paciente el que da explicación y el que interpreta su propia obra. ¿Sí?
Así que no tiene nada que ver y ofrece cosas totalmente distintas. Vale. Eva Luna, ¿consideras que las personas que cometen suicidio de alguna manera distorsionan la realidad? No entiendo muy bien la pregunta, cómo va enfocada, Eva Luna. No, qué nombre tan bonito. No entiendo muy bien. Que pudieran estar en un momento de alteración de la realidad. Entiendo que puedes ir por ahí, ¿eh? Quizá, no lo sé. Ah, claro, la realidad es como cada uno la vive, en realidad, ¿no? O sea, cada uno está viviendo la realidad desde su óptica. Desde fuera nos puede parecer más o menos real. Que pudiera haber algún tipo de alucinación, alguna distorsión de la realidad o alguna alteración, ¿no? A nivel más química o perceptiva ¿no? De algún síntoma, de alguna enfermedad mental, sí. Pero recordemos que hay hay un porcentaje, el porcentaje importante, de no enfermedad mental, una conducta suicida, ¿eh? Ojo porque no todo el mundo, y mucho menos, ¿no? Que comete un acto suicida tiene alguna enfermedad previa o tiene algún tipo de distorsión de la realidad. No todo el mundo. Mm, vale. Bueno, voy viendo preguntas. A ver, ahí, Viviana, a ver, seguramente era por algo que yo había dicho, pero no sé. Y si el consultante es adulto, no sé si puedes apuntar aquí en el chat o puedes intervenir de alguna manera, porque no sé muy bien, quizás a raíz de algo que he dicho, pero no sé muy bien qué he dicho para que pudieras preguntar esto. Si lo puedes especificar un poco más. Vale, Mónica, desde mi experiencia, ¿qué tan efectivo es este protocolo de atención con personas sobrevivientes o que han presentado una conducta suicida? Es decir, que se evita que vuelvan a intentar o qué hace falta para que este seguimiento y terapia funcione para que no quieran volver a lesionarse. Vale. Sí, el protocolo que hay aquí en Cataluña, el Código de Suicidi, en realidad tiene muchos interrogantes. Yo no quiero atentar en contra, de la pública, ni mucho menos, porque hay profesionales espectaculares y de verdad que hacen un trabajo muy grande con los recursos que hay. Pero falta, falta. O sea, falta más, evidentemente, falta más profesionales, falta más dispositivos, falta más recorrido, falta más, ¿no? Disposición en este sector y muchas veces se activa el protocolo, se empieza, pero luego no hay un acompañamiento, ¿no? Es como que luego hay partes del proceso que a veces se quedan cortas, ¿no? Se quedan a veces o cortas o detenidas. Hace falta trabajo aquí todavía, desde mi punto de vista, ¿eh? Aunque hay una buena parte de trabajo que ya se hace y súper importante. O sea, que un profesional pueda detectar en cualquier momento, ostras, esto es importante, tenemos que hacer algo con ello y apriete este botón, de alguna manera, es un avance enorme y que todos, de alguna forma, dentro de una atención pública, estemos coordinados y podamos atender a esa persona, es un gran avance, pero falta todavía bastante. Vale. Mm, vale, Alicia, profesora de primaria y secundaria, y pregunta si podría compartir con vosotros algunas pinceladas de cómo actuar los docentes si en el aula nos encontramos de que un niño o niña o varios han intentado suicidarse o van a hacerlo. ¿Cómo podría actuar si conmigo tienen confianza? Vale, Alicia, yo lo que entiendo es que lo mismo eres una profesional, ¿no? En la que te llega esta información y esto se tiene que comunicar. No te lo puedes guardar para ti. O sea, a nivel profesional, trabajas en una escuela, entonces entiendo que es una institución y hay un equipo, con lo cual esto tiene que ser abordado a nivel ¿no? de dirección por un lado, y por otro hay unas familias que esto deben de conocerlo, tienen que saberlo. De hecho, a mí me ha llegado a consultar situación de menores que en la escuela alguien ha dicho algo, algún compañero le ha dicho a otro que... Y a partir de ahí todo esto ha llegado tanto a la escuela, a los tutores, como a la familia. Y a partir de ahí han buscado una ayuda con un profesional. O sea que esto
no nos lo podemos quedar cuando alguien nos dice algo así y nos lo tenemos que tomar en serio. No podemos decir, ah, bueno, mira, ¿no? Es una idea, bueno, puede ser, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver de qué forma podemos ayudar. O sea, yo digo que no nos lo podemos quedar para nosotros porque nosotros acompañamos el proceso, no somos salvadores. O sea, puede ser que alguien que tengas en consulta fallezca. Esto evidentemente tiene una afectación también personal, ¿no? Como antes decía Yolanda, tiene una afectación personal y de alguna forma empieza a poner en cuestión cosas. El suicidio sabemos que lo primero que atenta y apunta es a la culpa. O sea, ¿qué podría haber hecho yo para evitar esto? Y esto nos lo hace cuestionar a todas las personas que estamos alrededor de esta persona cuando comete suicidio, ¿no? Tanto a las familiares como todas las personas de alrededor. Una de las principales ¿no? dificultades que nos encontramos es en la gestión de la culpa. ¿No? ¿Qué podría haber hecho? ¿Podría haberlo evitado? ¿Podría haber...? Evidentemente no siempre podemos evitar que las cosas ocurran, pero sí que podemos hacer todo un trabajo de prevención. En la escuela también, Alicia, se me ocurre que si hay como varios casos, que desde la escuela se puede hacer una intervención específica. Hay profesionales, ¿eh? Yo ahora estoy pensando en psicólogos, pero hay profesionales especializados en trauma, en duelo, en psicología de emergencias, y cuando esto se empieza a producir en una escuela y es más de una o dos personas, ¿no? Que se puede hacer también un trabajo más comunitario, más visible, no señalando a las personas, sino poderlo trabajar a nivel educativo. Se puede hacer un trabajo muy, muy interesante. Sé que no estoy contestando así como muy específico, voy un poco viendo las preguntas, pero bueno, a ver si, no sé si voy contestando o no a las personas que vais preguntando. Mm, vale. En caso de un menor, si se puede gestionar que sea el propio menor el que lo comunique, siendo o sea, el profesional intermediario. Sí, sí, por supuesto, evidentemente. Depende de la edad también, vamos a valorar la situación, la valoramos, pero evidentemente si podemos empoderar a la persona, que la persona gestione muchísimo mejor, evidentemente. Sí, por supuesto. Para mantener la confianza. Claro, por eso los límites tienen que estar claros siempre, siempre desde un principio, ¿no? Mm, es decir, yo te puedo ayudar si tú a mí me explicas lo que te pasa. Pero claro, depende de lo que te pase y depende de lo que me cuentes, yo tengo que buscar también una ayuda para ayudarte. O sea, yo no lo sé todo, yo no puedo con todo a veces. Entonces, por lo mismo, ¿no? Por trabajar en equipo. Y en equipo a veces también es trabajar con la familia. Y evidentemente hay que empoderar también a tanto los niños como a los adultos para que lo puedan gestionar. Pero nos vamos a asegurar de que lo comunique y vamos a estar delante, ¿no? Bueno, hay un trabajo que hacer con esto también. Y depende de la situación, pues vamos a tener tiempo de hacerlo y depende de la situación, pues a lo mejor es como, mira, esto no vamos a esperar la semana siguiente o de aquí 15 días, esto lo tenemos que comunicar ya. Entonces, vamos a ver si lo podemos hacer en la misma sesión de hoy, ¿no? Vamos a tener que encontrar la manera. Mm, a ver, vale, a ver. Viviana, me preguntabas, espera, si el consultante es adulto. Vale, a ver si puedo repescar lo que me comentas. Vale. ¿Qué red desactiva cuando se entera que el adulto tiene intento o idea suicida? Ya que dijo que cuando era niño hasta trabajaba con las escuelas. La otra consulta era porque si conoce en qué países el suicidio asistido es ilegal bajo enfermedades de trastornos psiquiátricos. Vale. No sé si entiendo muy bien todavía la primera pregunta, ¿eh? Viviana, perdóname. Mm, vale, o sea, claro, con niños trabajamos con la escuela, en coordinación con la escuela trabajamos también, yo trabajo en coordinación con lo que se llama el CESMIC aquí en Cataluña, que es el Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil, y con las familias y con quien haga falta, ¿no? Cuando es adulto, familia, intento que sea una persona de confianza ¿no? del paciente, evidentemente, y que no siempre es fácil esto con adultos.
pero intento que sea una persona de referencia adulta y sobre todo tiene que haber un psiquiatra de por medio, desde mi punto, para mí, para yo sentirme más tranquila y para que la persona también esté protegida. Y depende del caso, sí que, o sea, tiene que ir de forma frecuente tiene que haber un trabajo coordinado, ¿no? Si viene a consulta, en este caso, con adultos, sí o sí tiene que ir a un psiquiatra, de la pública o de la privada, y tenemos que estar en coordinación los dos. Este tiene que ser el trato. Si no, y con un familiar de referencia, porque si no, yo sola en consulta no puedo atender. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, para mí es arriesgado. A lo mejor para otros profesionales no, pero para mí sí. El tema de la eutanasia, suicidio asistido. Claro, es que esto es otro panorama, ¿eh? Si nos ponemos en la eutanasia y en poder valorar esto, entendamos que desde el punto de vista de la conducta suicida ya no tenemos una definición internacionalmente reconocida. Estamos en un terreno que todavía es pantanoso, ¿no? Para valorar. Y sobre todo de cómo extraernos de nuestra visión personal de las cosas, ¿no? De qué es lo que para mí tiene valor o cómo yo entiendo todo esto. Porque hay veces que no estamos de acuerdo con lo que hacen, ¿no?, nuestros pacientes y aún así a veces los acompañamos. Mm, vale. Mm, vale. Los intentos de suicidio que son impulsivos, ¿cumplen alguna de las fases para ser detectados en tiempo? Vale. Hay toda una parte mitológica que habla de esto, Andrea, ¿no? De que hay suicidios impulsivos o que una conducta suicida es impulsiva o que sí que la OMS sí que valora que hay una parte de impulsividad, pero la valora desde lo que es el mismo acto final en sí. Generalmente esto es algo pensado, valorado, aunque luego haya un acto, ¿no?, rápido, ¿no?, visto desde el impulso, pero generalmente es algo gestado previamente, tiempo, no sé cuánto, pero tiempo. Y hay veces que las personas lo verbalizan y a lo mejor no lo hacen hasta dentro de 5 años. O sea, verbalizaron un día, no dijeron nada más, aparentemente todo era normal, y luego a los 5 años cometieron el acto. Entonces no hay esta visión, ¿no?, longitudinal de los sucesos, pero no acostumbra a ser me levanto por la mañana y me voy, ¿no? Generalmente detrás hay toda una dinámica que lo que nos cuesta es de poder ver y poder evaluar y poder valorar, generalmente. Por tanto, puede ser detectado desde cualquiera de las fases, en realidad. Vale. El coste del curso, Evaluna, esto creo que vas a tener que preguntarlo directamente a Iser. No, Marisol, también, porque yo no sé contestar a esto ahora. Vale. Vale, Viviana, me alegro. Eh, María Sánchez. Claro, falta la integración de equipos multidisciplinares en centros tanto públicos como privados. Esta formación e información, sí, sí. Sí, realmente tenemos camino por recorrer, ¿eh? Esto, bueno, a mí se me ocurren incluso más cosas que poder aportar en estas formaciones porque, no sé, aquí ya voy a hacer un guiño a ISEP para otros años de a ver si podemos ampliar un poquito las horas porque pienso que es muy interesante el trabajo que podemos hacer. Vale, gracias a las personas que decís cosas bonitas también. Vale. El tema del certificado vais a tener que contactar con la parte técnica o secretaría de ISEP porque yo no lo sé. Vale, ¿cómo abordar el suicidio que conlleva a los familiares y a ellos mismos, ¿no? Marcela, yo creo que te refieres a esta parte de supervivientes, que son los familiares que han tenido el fallecimiento, ¿no?, de un familiar cercano. A ellos se les llama también supervivientes. Es un tipo de duelo específico, ¿no?, que tiene las fases del duelo habituales, pero hay una parte de duelo específico porque generalmente nadie entiende el por qué, nadie. Aunque haya una nota, a veces hay una nota, ¿no? A veces no. Aunque uno pueda, no hablamos también de la autopsia psicológica, que es toda esta parte de estudio y conocimiento de cómo la persona llegó hasta ese punto.
sí, pero hay una parte en la que no sabemos por qué otro ser humano que queremos ha hecho esto y no lo podemos llegar a saber. Yo recuerdo un caso de emergencias. Emergencias quiere decir que el acto violento ha sido cometido en el momento y vamos al cabo de muy poquito tiempo, al cabo de poquitas horas estamos ahí. Y yo recuerdo, era una persona joven y era un domicilio y el papá normal, en ese momento evidentemente normal, todo lo que pudiera decir, pensar y hacer y ¿no? Toda la gestión, pero hay una parte de ¿y por qué? Si es que no, íbamos a comer juntos y compró comida, ¿no? Y la nevera estaba llena. ¿No? Entonces, hay una parte en la que los humanos, los familiares, las personas cercanas, intentamos buscar una explicación lógica, algo que nos calme un poco el por qué eso es de esa manera. Y generalmente en este tipo de duelos es muy difícil encontrarlo, no lo encontramos. Entonces, gestionar un duelo desde ahí es complicado. ¿No? También por toda la gestión que decía antes, de la culpa, ¿no? Del podría haber hecho, podría haber dicho, lo podría evitar. Esta es la parte quizá más compleja de poder transitar. Intentos suicidas hay una relación con las sustancias tóxicas. Adolfo, puede ser que sí, pero recordemos que puede ser que no. Puede ser que no haya una adicción, puede ser que no haya, aparentemente, ¿no? O sea, hay casos en los que no hay ningún tipo de trastorno mental. Ah, vale. Marcela, ¿cómo va a poder abordar al paciente que comete homicidio a sus familiares y luego suicidio? Claro, aquí para los que quedan es un doble daño, ¿no? Esto es muy complejo, Marcela? Porque si hay un homicidio y luego hay un suicidio, esto es doblemente complejo para las personas supervivientes que quedan, porque hay toda esta parte de la que estamos hablando de falta de comprensión mezclado con... porque necesitamos encontrar también como culpables a las cosas que ocurren. Los humanos necesitamos encontrar una causa y un culpable de que aquello sea de esa manera. Si no lo encontramos, no descansamos bien, ¿no? Y no siempre hay culpables y no siempre hay... En realidad somos víctimas de víctimas, ¿no? Hacemos las cosas porque si vas buscando la historia para atrás de las personas, si vas viendo cuál es el sistema familiar y cómo, ¿no? Generación tras generación y lo estudias, generalmente somos víctimas de víctimas. No, no es por exculpar, no es por quitar la responsabilidad a las personas que hacen cosas que están mal, evidentemente, pero es complicado, ¿no? Es un doble daño aquí. Y normalmente cuando hay un homicidio y luego hay un suicidio, esto tiene un impacto también en el entorno comunitario. Normalmente hay un impacto en el entorno también alrededor y esto también hay que poder abordarlo. Se tendría que poder abordar. Vale. Yolanda, facilitar el contacto. Yo es que creo que sí, pero yo no sé si... aquí voy a necesitar ayuda de Tony, no sé si me está escuchando, porque yo no sé, a nivel formal, no sé cómo puedo hacer esto. Quizá podéis preguntar a Isep, yo sí que no tengo problema en facilitar mi correo, pero no sé cómo... Pero no, a nivel formal, no sé cómo hacerlo, Yolanda, para que sea correcto. Tony, yo no sé si me oyes o no. Vale. Sí, 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 estoy aquí. Vale, porque me preguntan si pueden tener mi contacto y yo no sé cómo puedo hacer esto, si lo puedo dar o no, o que me busquen, no sé cómo se hace. Si quieres darlo, puedes hacerlo, no hay ningún problema. Pero sino que si alguien lo quiere, que escriba comunicación y bueno, se le facilita por ahí tus datos de contacto si lo necesitan. Vale, Comunicación@isef.es. lo escribes tú aquí en el chat. Sí, sí, lo escribo, lo escribo. Vale, yo a las personas que lo soliciten no tengo ningún problema, ¿eh? Exacto, si llegan solicitudes por ahí, pues se les reenvía. Vale, a nivel de correo electrónico y WhatsApp, ya llamadas de teléfono así de entrada no puedo atender Vale, mucho, sí, pero tranquilo. el WhatsApp y el correo electrónico sí, sí, Yolanda. Vale, estamos un poquito como al final de lo que es la sesión, voy a ver si puedo contestar alguna pregunta más. Eh, Esa parte de culpa puede estar unida a cómo los seres humanos estamos mayormente educados a no hablar de la muerte y tenerla presente como parte de la vida. Sí, sí, Vanessa, a no tenerla presente como parte de la vida también, sí.
Sí, sí, la culpa, acordémonos, que la culpa y la vergüenza son dos emociones aprendidas. No son emociones, son propias, pero son aprendidas de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que hemos aprendido que es bien y es mal. Y esto también es movible, ¿no? Mm, vale, Marcela, elige, no sé muy bien lo que es. Vale, muchas gracias a vosotros también. Bueno, sí, vale, perdón. Sí, esto sí que no sé si lo tienen, a ver. Me podéis encontrar, yo no tengo aquí el móvil, me podéis encontrar, creo que como la Yaterol estoy como Spy Artia. A ver, esto sí que lo voy a poner aquí. Eh, en Instagram estoy como Spy Artia. Vale. Bueno, si no me decís lo contrario, yo voy a dejar aquí la sesión, ¿vale? Os agradezco muchísimo la participación y el poder haber hecho esto un poco ágil. Sé que no he dado una información muy concreta en cuanto a lo que es conducta suicida y cosas que queremos saber y aprender, pero sí que os invito a poder hacer la formación porque es muy enriquecedora. El curso, la verdad, bueno, claro, lo he coordinado yo y he elegido yo los profesionales, entonces estoy, ¿no? como muy segura también de que son personas que es que os van a aportar muchísimo, las personas que os apuntéis, de verdad que sí. He trabajado con todos ellos, ¿eh? Sé cómo funcionan. Y bueno, muchas gracias y hasta otra ocasión. TED siempre suma.